pues utilizarlos, ¿no? en el día a día de nuestra carrera. Entonces agradezco mucho a PIS Concreto por dando la... Una muy proficua, si Dios quiere, próximamente en el resto de Latinoamérica. Buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la empresa PIS Concreto. Estamos agradecidos con todos ustedes por su asistencia y participación. Esta conferencia ha sido organizada por PIS Concreto para el ACI UNI, cuyo representante es Ángel Román. Les doy la palabra para que nos pueda brindar una breve introducción. Sí, buenas tardes con todos. Primero, un agradecimiento a PIS Concreto por la charla. Más que todo, esta charla es para ingenieros o estudiantes de ingeniería o afines, ¿no? Más que todo, también extender el saludo a todos los ingenieros por el Día del Ingeniero. Y nada, agradecer al ingeniero Julio Carvamaca por esta charla y damos por iniciado lo que vendría a ser el ciclo de conferencias de Según NICRET. A continuación, la presentación del ingeniero. Muchas gracias. Les damos una vez más la bienvenida a la conferencia técnica sobre el control de calidad del concreto en estado fresco y su importancia en la reducción de costos de no calidad, a cargo del ingeniero Julio César Carvamaca Warner, quien se desempeña como gerente técnico de PIS Concreto. Asimismo, actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la Facultad de Ciencias e Ingeniería y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria del concreto. Ha realizado también diversos estudios de especialización en Chile, Panamá y Estados Unidos. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la conferencia técnica. Cedo la palabra al ingeniero Julio César Carvamaca Warner. Buenas tardes con todos. Un gusto estar acá en este modo virtual, en esta nueva forma de vida para el ACI UNI. Agradezco a los organizadores, a Ángel y a todo su equipo. Y bueno, es un gusto estar con ustedes una vez más y esperamos que este tema pues también sea de aporte, tomando en cuenta que va asociado a reducción de costos, ¿no? Y bueno, todo lo que va asociado a reducción de costos pues es bienvenido, independiente del área o del sector. Vamos a realizar la presentación entonces y al final dejaremos espacio para algunas preguntas, consultas que puedan existir. Bueno, sin más, comenzamos. Recordar que una construcción de concreto de calidad se obtiene cuando todos los estamentos administrativos insisten en la calidad y todos los empleados saben qué es lo que se espera de ellos. Es decir, calidad no corresponde a una persona, a un área, a un sector, corresponde a todos. En la vista, por ejemplo, vemos dos cuadrillas, similar área de trabajo, pero una organización menos gente, el concreto será diferente, ¿no? Entonces un poco hoy nos toca hablar de lo que repercute, ¿no? Para poder también, a partir de un adecuado control de calidad, optimizar pues, costos asociados, ¿no? Entonces esto influye.
todo influye, ¿no? Desde qué concreto tenemos, qué fluidez, qué temperatura, ¿no? Qué contenido de aire. Entonces estos parámetros nos permiten no solamente completar una data o una estadística, sino también el poder sumar, ¿no? Hacia ese reporte asociado a reducir costos de no calidad. Como por ejemplo lo que vemos acá, ¿no? Vemos dos conos, probablemente ambos de falla normal, no hay problema, no vamos a tener inconveniente, pero sí es evidente que en cada caso o en cada opción vamos a tener resultados distintos. Es decir, si vaciamos un muro, por ejemplo, y ya me estoy yendo a un caso operacional, si me lo permiten, no vamos a tener el mismo resultado por más excelente cuadrilla que podamos nosotros contar en obra, contar en campo. Obviamente un concreto de mayor fluidez va a ser más fácil de colocar, va a ser más sencillo de vibrar y vamos a tener mejores resultados en temas de cangrejeras, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante entender no solamente qué tipo de concreto estamos vaciando o si la fluidez es adecuada, sino también saber si estamos eligiendo correctamente el slam adecuado. Muchas veces vemos en obras concretos que llegan por ahí con 5 pulgadas o 6 pulgadas, digamos que ya muy exactos para vaciar elementos verticales, pero por algún motivo el mixer termina esperando media hora, 40 minutos, y lo que estaba en 5 pulgadas pues pasó a 3 pulgadas, o a veces menos. Y eso obviamente nos va a repercutir en los acabados, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los concretos que estamos utilizando, pues es evidente que los resultados pueden ser distintos. Como vemos en la fotografía, pues un concreto de mayor slam me podrá dar un acabado distinto a un concreto de menor slam, independiente de la experiencia de la cuadrilla de vaciado. ¿Por qué? Porque tengo que sumar también variables que corresponden a congestión de acero de refuerzo, que corresponden a la dificultad en la colocación o que corresponden probablemente a la geometría de los elementos. Entonces, dicho esto, todo ello suma para poder reducir costo de no calidad, adicionalmente a la buena selección del cono, adicionalmente a la adecuada fluidez de la mezcla de concreto. Cuando tenemos un inconveniente, por ejemplo en este caso, que estamos viendo una ventana, pues la fluidez no va a ser la adecuada y probablemente tengamos un inconveniente, un problema. ¿Por qué? Porque eso hay que repararlo. Y esa reparación está asociada a un costo. Y ese costo alguien lo tiene que asumir. Entonces, dicho esto, la presentación un poco permite dar algunos alcances de lo que tenemos que tomar en cuenta para que estas situaciones no sean frecuentes y estas situaciones puedan eliminarse. En un estudio que se realizó ya hace algunos años, determinó que el 64% de las labores hechas en obra son labores que no agregan valor, son trabajos no productivos, trabajos contributorios. Entonces hay una gran brecha, hay una gran oportunidad de mejora y gran parte de estas tareas que no agregan valor en las obras están asociadas a estos trabajos, al concreto, a las reparaciones o a la problemática o patologías que el concreto pueda generar cuando estamos en el vaciado. Este es el caso de uno de los tantos que podríamos presentar de una cisterna o de una petara en realidad, en donde encontramos una serie de inconvenientes, cangrejeras, fisuras que teníamos que tratar, juntas frías que tenemos que tratar, entre otras causas. Entonces, si ya de por sí nuestros presupuestos están al límite muchas veces en las obras, sumen a ellos los costos de no calidad. ¿Cuánto cuesta tratar estas cangrejeras? ¿Cuánto cuesta tratar estas fisuras? ¿Cuánto cuesta tratar estas juntas frías? Entonces, eso se suma además al costo de un cliente insatisfecho, a la imagen del contratista.
Y si queremos ponerle valor, probablemente eso sume mucho más que las patologías que estamos describiendo. Entonces, ya de por sí hablar de no calidad es un riesgo muy alto, no solamente en costo, sino también en imagen para la empresa. Para este caso específico, acá vemos un detalle de lo que nos puede costar esa reparación que hemos mencionado. Estamos hablando entonces de que prácticamente 50.000 soles se van a ir en la reparación de ese inconveniente en este caso específico. Y si a eso le sumamos otros problemas, otras situaciones, porque es imposible que en una obra no existan problemas, entonces terminamos soltando el dinero y terminamos elevando los costos de no calidad. Muchas veces, y esto lo transmito a mis colegas del mundo de gestión de proyectos, colegas del mundo del Lean Construction, etcétera, y debato con ellos pues sobre este tema, ¿no? Y les menciono, no podemos gestionar la no calidad. Lo que se gestiona es la calidad. O sea, podría ser gestión de proyectos de calidad, no gestión de proyectos de no calidad. Dicho esto, entonces, comienza a tener mucha importancia a aprender de calidad en el concreto y en las distintas áreas que la ingeniería nos ofrece. Lo bueno es que para eso tenemos normas, tenemos guías, ¿no? Les comento rápidamente que la norma S060 en borrador, que está pronta a publicarse, va a exigir que las personas que hagan los ensayos sean personas certificadas. Y esto ya nos posiciona como otros países en la región, Chile, Estados Unidos, México, ¿no? Que ya tienen esto como el día a día de sus obras. Entonces ya en Perú no lo va a hacer el peón, no lo va a hacer el vigilante, no lo va a hacer el practicante, sin obviamente menospreciar al practicante, o sea, tiene que ser una persona certificada. Entonces estas cosas ya se viene la certificación en el mundo del concreto, es lo que estamos adelantando. Entonces, bueno, existen diversas instituciones, el ACI es obviamente una institución muy importante que nos brinda los lineamientos, como por ejemplo la vista que estamos observando para técnicos, ¿no? Para evaluar técnicos y que ellos puedan certificar en la ejecución de diversos ensayos de pruebas de concreto en estado fresco o endurecido. Y bueno, tenemos mucha bibliografía, ¿no? Tenemos esta guía, les comento, para quienes desean algo más, si ponen el nombre exacto, me comentan que en el Google lo encuentran gratis, aprovechen. La guía contratista para la construcción en concreto de calidad, les brinda también unos alcances importantes para el personal que va asociado a esta área. Entonces sí tenemos información. El tema es aplicarlo. El tema es entenderlo. Y de alguna manera, el estar conectados en esta aula virtual, es cierto, nos va a permitir a nosotros el poder sumar estos conceptos para su posterior aplicación. Vamos ahora a hablar de ensayos, de concreto en estado fresco, pero no desde un tono de explicar cómo es el ensayo, porque eso ustedes lo pueden revisar en las distintas normas. Si no las tienen, acá les dejamos la lista. Temperatura, por ejemplo, ¿no? ¿En qué puede influir la temperatura? En generar juntas frías, en temas de fisuración, en retardo de fragua y en caída violenta de slam. Y eso también es muy importante, porque una caída violenta de slam me asocia también a un problema de cangrejera. Entonces podemos decir que a partir de una alta temperatura podría tener un problema de cangrejeras también. Entonces es muy importante este cuadro que nos hemos permitido elaborar en PIS concreto en base ya a nuestra experiencia que sumada a la anterior marca Procercon es de más de 10 años. Entonces, mucho cuidado, que muchas veces se ignora esta prueba en obra, sin embargo representa gran parte de los problemas o de los costos de no calidad que terminamos costeando. Ya les presenté un cuadro y les aseguro que tenemos cuadros todavía de mucha más
envergadura en monto. Como siempre digo en mis conferencias, conozco problemas de 100 soles hasta 14 millones de dólares asociados al mundo de concreto. Y en ese rango se mueven los problemas. Todavía no he visto problemas de concreto de 20 millones o 30 millones de dólares. Créanme que cuando los vea, por ahí los vamos a ir compartiendo. Entonces, la temperatura, el slam del concreto igual, ¿no? También tiene relación, importancia directa a problemas de no calidad, como ustedes lo están viendo, en las callejeras, acabado, mala uniformidad, consistencia, cohesión del concreto inclusive. Entonces, cuando pensemos en ensayos, lo que queremos decir es, no pensemos solamente en llenar un dato. Ah, ¿cumplió la temperatura? Sí, no, me voy. ¿Cumplió el slam? Sí, no, me voy. No, eso es lo que no debemos hacer. Tenemos que analizar la data, tenemos que relacionar la importancia de cada ensayo y poder prevenir, gestionar riesgos de no calidad. Igual con contenido de aire, peso unitario, tiempo de fragua. Muchas veces nos dicen, oye Julio, no he podido desencofrar, ¿a qué se debe? Y les pregunto, ¿no? ¿Has revisado el tiempo de fragua de tu diseño de mezcla? No, no preguntamos. Y estas cosas se deberían de conocer. Normalmente los contratistas en edificaciones, por ejemplo, desencofran a las 12 horas. Entonces está bien. Desencofrarás a las 12 horas, pero es muy importante el tiempo de fragua del concreto sea menor a esas 12 horas, pues si no, no vas a poder desencofrar. Entonces, muy importante sea el ensayo que estemos analizando, entender la importancia, el porqué de cada ensayo para poder reducir costos de no calidad. Otro tema importante es saber en qué momento hago las pruebas. Los primeros 5 minutos, según la norma, debería ser temperatura y slam y posteriormente ya el moldeo de las probetas para resistencia a compresión. En total, debería hacer estas pruebas en los primeros 15 minutos luego de haber muestreado. Entonces quiere decir que no tengo tanto tiempo, muestreo en sus marcas listos ya, tengo 15 minutos y realizo las pruebas correspondientes. Para el muestreo, debo de tener en cuenta los criterios que también la norma nos indican, ¿no? Asociadas a una adecuada uniformidad de la muestra, asociados al tamaño de la muestra y otras consideraciones que ustedes pueden revisar fácilmente en la norma. Eso es muy sencillo. Lo que sí quiero recalcar es que si la muestra no es representativa, la información tampoco lo será. Por ejemplo, veamos este caso. Vemos un concreto que a simple vista no será de nuestra preferencia. Entonces hay que asegurar que este muestreo sea el adecuado. El problema es, si el muestreo es el adecuado y tengo este concreto, vamos a tener problemas. Estamos viendo concretos con bolonerías, no representa una adecuada uniformidad. La parte derecha vemos inclusive que ya la grava se ha separado un poco de la pasta, ¿no? Y estamos generando ya dos calidades de concreto. Recuerden que el concreto debe ser uniforme, no debería presentar la forma que estamos viendo en estas láminas. Mucho cuidado, que esto aplica tanto para concretos hechos en obra como para premezclado. En el caso del premezclado, es importante también revisar esto. Y si tenemos estas situaciones, pues algo está fallando. Si vaciamos esos concretos, es evidente lo que vamos a obtener al día siguiente. Entonces, son fotos reales, como pueden ver, ¿no? De obra, en donde encontramos pues una poca uniformidad del concreto, y esto pues nos va a dar un resultado no adecuado. Pasamos a la temperatura. El ensayo de temperatura, que es muy sencillo, ubicar un termómetro en una zona en donde tengamos o garanticemos 3 pulgadas de diámetro de concreto y medir, obviamente, hasta encontrar determinada estabilidad, nos da una idea, nos da un valor, de este parámetro, ¿no? En este caso, 33.1, pero lo importante es entender
¿Qué significa el valor obtenido? Acá vemos que el rango que nos indica la norma varía entre 13 a 32 grados. Y si yo tengo un valor menor a 13 grados, pues es normal que el fraguado sea lento. No es lo ideal. Entonces procuraremos tener concretos por encima de los 13 grados. Y viceversa. Si la temperatura es mayor a 32 grados, no pasa nada. Claro, no pasa nada en una primera colocada, pero luego vas a tener fisuración, vas a tener caída de slam, vas a tener fraguado violento, ¿no? O una hermosa junta fría como la estamos viendo ahora en la lámina. Entonces, estas cosas que lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a verlas en el día a día, no deberían de presentarse. Y nos compete a nosotros, los ingenieros o futuros ingenieros que nos están escuchando, eliminar estas causas. Mucho cuidado entonces con trabajar con temperaturas fuera de rango. No digo que no sea posible. Por supuesto que podemos hacer a 12 grados o a 33. Lo importante es que ustedes sepan que puede suceder. Por eso es que siempre aconsejamos respetar los valores del rango. Bueno, más imágenes de retardo de fragua para que vean que esto es recurrente. Lamentablemente, ¿no? Este es el caso de un cliente hace ya un par de meses, o 3, perdón, en marzo, en donde el concreto llegó pues con 6 pulgadas y media, y en 20 minutos se volvió a hacer el ensayo y ya estábamos en 2 pulgadas y media. O sea, en 20 minutos cayó 4 pulgadas. Un ensayo tan simple como es el cono, entonces, fíjense la gran información que nos puede dar. Porque hacer el ensayo es sencillo. Pero interpretar ello es lo que muchas veces no se hace. Es evidente que una caída de 4 pulgadas nos va a dar problemas en una obra. Por ende, habría que analizar el diseño de mezcla, qué tipo de aditivo estamos usando. No se puede aceptar una caída tan violenta. Y si la aceptamos, pues bueno, bienvenidos al club del costo de no calidad, a reparar cangrejeras, a asumir costos innecesarios y a evitar solucionar estos problemas que son fáciles de prevenir si entendemos los conceptos teóricos. Bueno, más vistas, más fotos, ¿no? En losas también, pisos, pavimentos. Si tenemos una tasa de evaporación alta, superior a la de exudación, pues vamos a generar un secado violento en la superficie, y ese secado violento va a generar esfuerzos de tensión que el concreto no es capaz de resistir. Y eso obviamente va a generar fisuras, ¿no? Fisuras por contracción plástica, ¿no? Que también tiene que ver con condiciones ambientales, ¿no? No solamente temperatura, ¿no? La humedad relativa, por ejemplo, la velocidad del viento, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado, ¿no? De no contribuir con una alta temperatura del concreto en estos problemas. En diciembre del año pasado tuvimos el gusto de ir con mi equipo en PIS Concreto a una obra en Argentina y pudimos ver que prácticamente gran parte de los concretos se vaciaban con hielo, porque en Argentina la temperatura máxima es 30 grados, es lo que nos mencionaron. Entonces, una manera de controlar la temperatura era usando hielo. Recuerden que la temperatura del agua es la que más influye en la temperatura del concreto recién mezclado, debido a que su calor específico es 5 veces mayor que el del cemento y los agregados. Entonces, mucho cuidado con la temperatura del agua. Los agregados también juegan un rol importante porque son materiales que entran en gran porcentaje. A veces 3/4 partes del concreto resulta siendo agregados, entonces es necesario en ocasiones, por no decir siempre, que la temperatura alta sea un riesgo, mantenerlo en sombra, como estamos viendo en esta fotografía de un proyecto allá en Buenos Aires, en realidad a 100 kilómetros de Buenos Aires.
Entonces, estas soluciones deberían ser del día a día en nuestras obras, ¿no? Entonces, esta información ya existe, estas buenas prácticas ya se conocen. No lo hacemos, hay varios puntos de mejora asociados porque vamos a tener que asumir los costos de no calidad. De las 100 veces que he podido conversar con dueños de empresas o miembros de directorio de empresas constructoras, ninguno de los 100, ninguno me ha dicho, Julio, me encanta asumir los costos de no calidad. Ninguno. Entonces, tomémoslo también como un reto para mejora en nuestras obras. Muchas veces realizamos también cursos a supervisores. Cuando les mostramos estas fotos, pues nos piden la presentación, ¿no? Nos piden, ustedes le pueden hacer un screen ahora, ¿no? Fácilmente, ¿no? Y poder tener la copia, ¿no? Y están haciendo ahí el copia y pega. Pero no necesitan la fotografía como para poder entender que reducir temperatura en el agregado va a ser beneficioso para el concreto. Esta vista es un trabajo que hacemos en Arequipa, bueno, ya hace unos años. Todavía la obra continúa porque tiene varias etapas, un proyecto de vivienda de largo aliento que arrancó hace 5 años. Y durante los primeros meses de vaciado tuvimos un problema, ¿no? En Arequipa, ustedes saben, en la mañana podríamos llegar a 24 grados centígrados y en la noche poder llegar a 10 grados centígrados. Y a veces más, a veces 8 inclusive en las noches. Entonces el gradiente térmico durante el día era importante. Entonces hay que entender horarios también de vaciado o saber elegir horarios de vaciado para poder generar un mayor calor ambiental ganado hacia el concreto que estamos colocando. La otra alternativa sería aumentar cemento. La otra alternativa sería controlar la temperatura, calentar el agua, por ejemplo. O usar aditivos, que es lo que hicimos en Arequipa, de mayor eficiencia en la hidratación, ¿no? Hoy en día el mundo de los polímeros es ya muy conocido por muchos. Si por ahí no lo conocen, pues los invito a estudiar aditivos en base a policarboxilatos, que corresponden ya a la tercera generación, que es el aditivo que empleamos en esta obra arequipeña, mucha honra, por ya más de 3 años, y sin problemas de retardo de fragua, les cuento, en Arequipa. Entonces, si en Arequipa, que tenemos condiciones de temperatura más estrictas, no tenemos inconvenientes de retardo, en Lima no deberían de existir estas situaciones. Hay otras técnicas, no es una presentación de concreto en clima frío, ni mucho menos. Calentamiento del agua, los agregados, uso de acelerantes, mantas térmicas, entre otras recomendaciones que ya aplican cuando tenemos concretos en climas fríos. Sobre el slam, yo sé que todos lo conocen, todos lo han visto. Para alguien que no lo ha visto, este es el ensayo. Importante ver la forma de falla. No solamente es importante ver el valor de slam, que eso lo conocemos todos. La medida de slam es sencillo. Tenemos que entender, adicionalmente al valor de slam, tenemos que entender el tipo de falla de ese slam. Y tenemos 3 casos: falla normal, falla corte y falla de derrumbamiento. Directo al punto. El concreto que más nos conviene en las obras es el de falla tipo normal. Si no tenemos ese tipo de concreto, vamos a generar costo de no calidad de todas maneras. Falla tipo corte o falla tipo derrumbamiento no nos garantizan una adecuada cohesión. Y si no tenemos garantizado una adecuada cohesión, no vamos a generar un adecuado control de calidad. Esta lámina es muy importante. Entonces, cada vez que realicemos el ensayo, no solamente veamos el valor de slam, porque si ustedes verifican estas fotos, van a encontrar que el valor de slam es más o menos similar. Y para nada se trata de concretos similares, al contrario, estamos hablando de concretos muy distintos, en donde el de falla tipo normal, que es el primero, es el que me va a dar menos problemas en la operación, es el que me va a generar menos costos de no calidad, por no decir nulos costos de no calidad.
Este es un problema entonces que hemos encontrado en las obras, en las que muchas veces no entendemos por qué terminamos gastando mucho dinero en costos de no calidad. Nuestros clientes en PIS concreto, pues ya tienen claro esto y generan, ya sea con planta propia o con premezclado, concretos de falla tipo normal para poder generar menos problemas que asocien a reducción de costos de no calidad. Nuevamente, una falla tipo normal. Acá vemos una falla tipo corte. Ya esto no nos da buena vibra, ¿no? Ya el concreto se va separando. Y la que no es conveniente es la forma de falla tipo derrumbamiento. Disculparán que no he podido filmarlo, lo tengo solamente en fotografía, pero nos podemos dar cuenta de la diferencia. Esto entonces contribuye a costos de no calidad. Si vacío ese tipo de concreto, o las resanes, o las reparaciones, o la costos de no calidad. La consistencia, una manera que me pareció muy interesante, no está normado lamentablemente. ¿Cómo evalúo la consistencia, Julio? Aparte del cono. Bueno, aparte del cono también puede hacer, en este caso vemos una losa, ¿no? Que se vacía con concreto y se le hace unos orificios, y ya sea con una plancha o con un bull float, como vemos en la fotografía, le vamos dando un número de pasadas. Esto le podemos llamar una prueba de acabado. Si en base a 3 o 4 pasadas el concreto mantiene ya una uniformidad y estas aberturas se cierran, entonces hablamos de un concreto de proporciones adecuadas. Pero si vemos que lo hemos pasado 8 veces, como en la fotografía que estamos observando, pues algo estará pasando con ese diseño de mezcla, falta de pasta, falta de fin. Entonces, esas cosas también podríamos tomarlas en cuenta en las operaciones con concreto. Y a veces también tenemos estas situaciones, ¿no? Complejidad de los aceros de refuerzo, ya no es suficiente un concreto plástico, tengo que vaciar un autocompactante, ¿no? Entonces estamos entrando en el terreno de concretos especiales y estas decisiones se tienen que tomar antes, no durante el vaciado. Durante el vaciado es tarde. Entonces, el autocompactante nació hace ya más de 20 años y permite a los ingenieros poder vaciar con alta congestión de acero de refuerzo, encofrados irregulares o que existan obstáculos. El día miércoles 8 de julio, me parece, sí, el próximo miércoles a las 7 de la noche, quedan invitados vía nuestro canal de YouTube, PIS Concreto. Vamos a realizar una conferencia sobre concreto autocompactante aplicado para altas resistencias. Quedan ustedes invitados. El acabado de estos concretos, pues, al tener un alto contenido de pasta, es muy interesante y es evidente que estas superficies no generan mayor costo de no calidad. Entonces, para ahorrar dinero, que es lo que nos interesa muchas veces, tenemos que mejorar acabados, tenemos que tener menos reparaciones, ¿no? Optimizar nuestras cuadrillas, ¿no? Y mejorar nuestros tiempos de trabajo. Si no trabajamos sobre cada una de estas líneas, vamos a seguir asumiendo labores que no agregan valor, vamos a seguir asumiendo costos de no calidad. Y en ese escenario no vamos a hacer una adecuada gestión de proyectos. Yo sé que en la sala deben haber varios chicos muy talentosos, muy interesados en el BIM, muy interesados en el Lean Construction, muy interesados en gestión de proyectos. Entonces, los invito primero a entender calidad antes de aplicar gestión, porque la no calidad no se gestiona. Lo vivo diariamente, lo vivo cuando nos llaman también clientes nuevos, sobre todo, que me extraña todavía que en pleno siglo XXI sigamos repitiendo problemas del siglo pasado. Y es por eso que nos hemos animado a hacer esta presentación. Estas fotografías no tienen ni siquiera un año. Bueno, algunas tienen 2 años, digamos que los últimos 2 años. Entonces,
Mucho cuidado también con los equipos, con las herramientas que empleemos para hacer los ensayos, ¿no? Varillas lisas, por ejemplo, en el caso del cono, ¿no? No se usan varillas corrugadas, el molde debería tener también un espesor adecuado para que no se deforme, ¿no? Si se deforma, pues obviamente ya no me va a dar un valor adecuado. Y muestro este caso en un proyecto también que tuvimos con un cliente hace unos años, en donde al comenzar este cliente tenía casi 1.000 soles de costo de no calidad por departamento, imagínense. Casi 1.000 soles. Bueno, se atacó el concreto, se atacaron los encofrados, se atacó capacitación de la cuadrilla, muy importante, ¿no? Acá debí resaltar con letra roja la capacitación a la cuadrilla, porque si la cuadrilla no está capacitada, entonces también podemos cometer muchos errores. Bueno, en fin, en 2 etapas estos sobrecostos se redujeron y hoy en día estamos con valores menores a 300 soles. Entonces lo que eran 1.000 soles por departamento se redujo a menos de 300 soles por departamento. Y seguimos optimizando, créanme. El objetivo es llegar o tender a cero, ¿no? ¿Es difícil? No. ¿Es laborioso? Sí. No les voy a mentir, hay que trabajar. Pero hay que trabajar mirando un proyecto, no solamente desde el punto de vista de gestión, vuelvo a repetir, sino mirando un proyecto desde dar calidad a la gestión. Si el concreto no tiene la calidad adecuada, los resultados no van a ser los esperados. Entonces, ustedes se imaginan ir a donde un dueño del proyecto, ¿no? Y decirle, te estás gastando 1.000 soles por departamento, trabajemos juntos y te voy a permitir ahorrar 600 soles o más por departamento. Pues definitivamente los van a contratar. Y no solamente es concreto. Hay que ver el encofrado, hay que ver la cuadrilla, hay que ver varias cosas. Hasta el desmoldante hay que ver. No es una presentación de químicos para la construcción, pero es evidente que no voy a usar el desmoldante del mismo tipo para un panel fenólico, para un encofrado de aluminio o para un encofrado bueno, diversos encofrados, madera, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que entender que tengo que irme al detalle para poder reducir costo de no calidad. Si no conozco la parte técnica, pues no voy a poder reducir costo de no calidad. El aire o previamente el peso unitario. Muchas veces también nos dicen, oye Julio, tengo dudas, ¿no?, del volumen de concreto que me están suministrando, no sé, estaré bien, estaré mal. Y bueno, le digo tranquilo porque la norma te permite realizar una prueba de rendimiento, que significa obtener un peso unitario teórico y dividirlo entre el peso unitario real y sacar ese valor llamado rendimiento. El teórico, peso unitario, es aquella sumatoria reflejada en cada batch de producción de concreto. La planta, al cargar un mixer, tiene unos pesos teóricos, porque es lo que dice la planta que cargó, se suman por metro cúbico y ahí tienes el peso unitario teórico. ¿Cómo calculas el real? Fácil. Haces un ensayo, como el que estamos viendo en la fotografía, y ese ensayo te va a dar un peso unitario. Vamos a dividir los pesos y obtendremos un valor. Lo ideal es que esto sea 1, pero es imposible. Nunca van a ser iguales. Si el rendimiento es mayor a 1, felicitaciones, estás fabricando un poco más de concreto o te están regalando concreto. Si el rendimiento es menor a 1, mucho cuidado, estamos comprando menos concreto. Hasta 0,98 no habría problema. El problema es que te dé 0,95 y me ha pasado. De 0,95 estás vaciando menos volumen del que tú crees y luego hay problemas porque te va a faltar concreto. Les aseguro que nunca he visto una obra con un rendimiento mayor a 1.02. No conozco hasta ahora. Si alguien la conoce, por favor, nos contacta, pues sería un caso histórico. Normalmente es menor a 1.
Es evidente que para hacer la prueba hay que usar pues, gente capacitada, hay que usar equipos adecuados, ¿no? Eso también influye en los resultados. Entonces, si los equipos no son los adecuados, pues los resultados no van a ser fidedignos. Aquí está una foto, ¿no? Nos faltó concreto, le echamos la culpa al practicante, al maestro de obra, al ayudante, hasta el de seguridad una vez, ¿no? No, tú hiciste el metrado, tú estabas ese día y no nos avisaste, ¿no? Pobre hombre, el ingeniero de seguridad pagando los platos rotos. Entonces, cuando tengan estas situaciones, recomendamos hacer pruebas de rendimiento y verificar, pues, si el volumen de concreto es el adecuado. Esta es la vista de un equipo de aire que nos permite obtener la cantidad de aire que puede haber en el concreto. Recuerden que en un concreto normal, normalmente el contenido de aire fluctúa entre 1 a 3%, es decir, no podríamos pasarnos de estos valores. Si son valores mayores, tendríamos un problema de descenso de resistencia. Recuerden que por cada 1% de aire adicional, estamos sacrificando 5% de resistencia a compresión. Un dato importante, ¿no? No voy a hablar de concretos con aire incorporado, que sería ya otro análisis, otro curso, otra clase, pero obviamente estos concretos llevan más contenido de aire, ¿no? Recuerden que a mayor contenido de aire, menor resistencia. Acá vemos una gráfica en donde nos relaciona más o menos cómo puede ser ese descenso de resistencia, ¿no? Mientras más contenido de aire se presente. No confundir el aire natural de un concreto convencional con el aire incorporado de un concreto para clima frío, por ejemplo. El aire natural normalmente va asociado a burbujas que son fáciles de percibir al ojo humano, mientras que un concreto con aire incorporado generalmente va asociado a micro burbujas que no son fáciles de observar al ojo humano. Y normalmente estas micro burbujas no están conectadas, fíjense. Y al no estar conectadas es beneficioso para no perjudicar la permeabilidad del concreto y por ende la durabilidad del concreto. Entonces, ¿es importante evaluar contenido de aire? Pues sí, tanto para concretos convencionales como para concretos con aire incorporado. No les voy a mentir, en concreto con aire incorporado hay muchas más consideraciones que tenemos que tener en cuenta: la estabilidad del aditivo, la eficiencia en la repartición de microburbujas de aire en el concreto, etc. O sea, hay muchas cosas que tenemos que analizar cuando trabajamos concretos con aire incorporado. Ya en otra oportunidad, si existe, podemos hablar del tema o en alguno de nuestros cursos en PIS concreto. Bueno, acá vemos una vista de un pavimento recién vaciado, pues que prácticamente sin hacer el ensayo ya nos habla, pues, ¿no?, de que hay un tema ahí con burbujas de aire. Entonces, mucho cuidado a estas situaciones también, ¿no? ¿Es perjudicial una gran cantidad de burbujas? ¿Estará normado? Pues no hay un valor, ¿no?, que nos diga, pero sí como concepto sabemos que mientras más burbujas existan y se reduzca el espesor de recubrimiento del concreto, como por ejemplo en la foto de la izquierda, sí existe más riesgo en la protección de las varillas de acero de refuerzo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Mientras el concreto está en estado fresco, entonces, hemos visto que ensayos de temperatura, de ASLAM, de aire, peso unitario, etcétera, son de suma importancia y que están relacionados a la operación con concreto. Entonces, mucho cuidado, porque muchas veces, como dijimos en la introducción, terminamos haciendo estas pruebas, pero básicamente para poder llenar un formato, básicamente para poder tomar un registro.
y no analizamos la información. Y creo que ahí está la gran situación, el defecto. Entonces, acostumbrémonos a analizar. Oye, la temperatura está en 33, ¿qué puede pasar? Ajá, punta fría, caída violenta de cono, evaluemos eso. Si vemos que comienza a aparecer, entonces tenemos que hacer el reclamo respectivo. Y viceversa. Otro ejemplo, el cono me salió falla de derrumbamiento, qué raro, uy, pero estoy apurado, vamos a vaciar. Puedes vaciar. Mi supervisor me lo dice. Mi jefe me lo dice. Pues qué pena, amigo, porque tú ahora es un desorden, es lo que a veces suelo decir. Obviamente con el mayor de los respetos. Entonces, no es algo muy complicado de entender que esa situación va a generar un costo de no calidad. Y ni qué decir en el moldeo de probetas, ahora que vamos a hablar. Si hay un ensayo que sí me consta que la ingeniería civil le tiene un respeto, y a veces exagerado, es al de resistencia a compresión del concreto. Ahí sí es lo contrario. Hay una baja resistencia, se genera una hecatombe en la obra, comienzan a haber correos echándose la culpa unos con otros, pero no llegamos a una verdadera solución, muchachos. Ustedes son jóvenes, la gran mayoría. Vuelvo a felicitar y agradecer a la Universidad Nacional de Ingeniería por acogerme en sus aulas desde hace muchos años, les cuento. Debo haber dado mi primera conferencia en la UNI allá por el año 2005. Estamos hablando ya de 15 años con ustedes. Muchas gracias. Entonces, estamos estudiando, estamos reiniciando nuestras operaciones en obras, pues tenemos que dar mayor calidad antes de gestionar. Y obviamente al hacer un control tan importante como el de las probetas cilíndricas, pues tenemos que conocer las normas asociadas, tenemos que conocer también los procedimientos, las consideraciones, etc. Independiente del tamaño de probeta que esté usando. Entonces, todo esto está en la norma. Todo esto que les estoy poniendo está en la norma. Ya no son solamente los moldes de 6x12, ahora también se pueden usar los moldes de 4x8. Entonces está bien, es una opción. La diferencia ya ustedes saben, ¿no? 6x12 me piden al menos promediar 2 probetas y 4x8 me piden al menos promediar 3 probetas para obtener un valor representativo. Pero también va asociado al tamaño máximo, ¿no? Yo no podría muestrar probetas de mayor a 2 pulgadas, por ejemplo, como vemos en la figura. Acá al colega pues se le olvidó revisar la norma STM C39 probablemente y terminó ensayando probetas 6x12 con agregados de hasta más de 3 pulgadas. Entonces ya se pueden imaginar que esa forma de falla no es la adecuada, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo estará el concreto? No voy a decir dónde fue, obviamente, no me insistan. ¿Cómo estará el concreto que se ha vaciado en esos elementos en una obra de varios millones de soles? Les aseguro que es una obra de varios millones de soles. Entonces, ¿ustedes se imaginan la cara de la persona cuando se enteró que lo que estaba haciendo estaba mal? Y todo llegó por una fotito en el WhatsApp, ¿no? Ahora el WhatsApp se ha convertido como el Urrapco, ¿no? O sea, toda foto va por el WhatsApp. Ingeniero, mire esto, llega al WhatsApp. Caramba, qué hermosa foto, te felicito, pero también te doy una mala noticia, ¿no? Tu concreto pues no es adecuado. Nos olvidamos entonces que no puedo pues, fabricar concretos con tamaño máximo no adecuado, entonces no voy a tener yo pues un adecuado desempeño. Bueno, prefiero no dar más opinión porque obviamente ahí también hay otras situaciones, hay otros temas, pero es evidente que esa probeta no la puede ensayar, eso sí es absoluto, 100%. Debo respetar tamaño máximo asociado. Pero no solamente existen esos errores, ¿no? Muchas veces no tenemos el martillo de goma, la varilla no es la adecuada, no llenamos la probeta. Entonces, todas estas situaciones van a dar falsos resultados. Entonces, ¿cómo podemos hacer control de calidad si no estamos muestreando adecuadamente? O a veces tenemos la base donde estaba muestrando, superficie irregular, o a veces al costado de la bomba de concreto, ¿no? Que origina vibración. Y aunque no lo crean, eso también está en la norma.
sea, la norma te dice que el lugar de muestreo debe ser en una zona libre de vibración. Muy diferente de lo que vemos acá, ¿no? El acabado de estas probetas, wow, excelente, ¿no? Entonces ya acá la repartición de carga cuando ensaya estas probetas en las prensas correspondientes, pues va a ser la adecuada. Lo regresamos para que lo vean. Entonces, si bien es cierto el ensayo ya es otro tema, pero antes de terminar la presentación, quisiera decirles, porque esto va asociado más a un tema de concreto en estado fresco, ¿no? Entonces, vamos resumiendo un poco esto, ¿no? Por temperatura, tengo patologías que se pueden generar y no llevar un buen control. Retardo de fragua, por ejemplo, o caída violenta del cono se pueden presentar por una mala temperatura. El SLAM también me da información muy importante de costo de no calidad, como por ejemplo una falla tipo corto de derrumbamiento. Esos concretos pues no deberían de presentarse. El peso unitario, ¿no? Si no está entre 0,98 a 1,02, voy a tener problemas porque menor a 0,98 me va a faltar concreto. Y mayor a 1,02, pues estoy fabricando más concreto del necesario, estoy perdiendo dinero. Las probetas que se moldean para resistencia a compresión, pues también son importantes, porque si los valores no llegan a cumplir, pues vamos a tener que hacer trabajos o evaluaciones de diamantinas, o a veces hasta demoliciones, y aparecen otros problemas. Varias veces me ha pasado que nos han llamado por un problema de baja resistencia, y cuando extraemos los testigos diamantinos, terminamos viendo oquedades, vacíos, ¿no? Mal vibrado, y los valores de resistencia a la compresión son todavía mucho menores. Entonces, tenemos que partir del control de calidad para poder dar a nuestras obras un puntal muy importante en donde nosotros podamos luego gestionar nuestras obras, ¿no? El ensayo de resistencia a compresión del concreto se ha traducido, vuelvo a repetir, en el ensayo más importante, más cotidiano, más relevante del mundo del concreto. Es importante también entender que estos ensayos pues tienen, este muestreo para resistencia a compresión tiene algunas características, ¿no? La norma nos dice lo siguiente, no menos de una muestra por cada clase de concreto por día, ¿no? A veces nos dicen, ingeniero, pero voy a hacer solo 4 cubos de un 210 y 4 cubos de un 175, ¿no? Como el volumen es pequeño, ¿puedo evitar el muestreo? Pues falso. Pues la norma dice, ¿no? Una muestra al menos por cada clase de concreto por día, así estés vaciando 4 metros cúbicos. El otro parámetro es no menos de una muestra por cada 50 metros cúbicos de concreto. No menos de una muestra por cada 300 metros cuadrados de área superficial en losa o muro. No menos de una muestra por cada 5 camiones, por cada 5 mixers. Entonces, ¿cuál debo usar? Pues la más crítica, ¿no? Reviso los 4 y el valor más crítico es el que debo de considerar para hacer mi muestreo. En un vaciado de 1000 metros cúbicos, por ejemplo, como el que vemos en esta fotografía, es evidente que deberíamos de tener nosotros un cuidado en el muestreo, ¿no? Probablemente cada 5 mixers sea la premisa, ¿no? O probablemente también el área, ¿no? Porque es un área importante por lo que estamos viendo. Hay que hacer un cálculo, cuál es lo más crítico. Entonces, en este tipo de vaciados se hace un repaso de todos los ensayos de control de calidad. Obviamente acá hay otros temas, no solamente es control de calidad, también hay que ver pues las consideraciones para un concreto masivo, ya que esto encaja, ¿no? Dentro de un concreto masivo, la altura de vaciado pues será casi 2 metros, 1,80 m me parece. Entonces, ya estamos saliendo del tema de la charla, pero ya que estamos viendo esta fotografía, es evidente que en este tipo de vaciados, además a un adecuado control de calidad, debo de tener claros los lineamientos de trabajo para concretos masivos. Debo de verificar el tipo de cemento con el que estoy vaciando, debo verificar
una temperatura uniforme del concreto, etcétera. Hay varios factores que tengo que verificar para realizar. Debo garantizar un vaciado continuo, ¿no? Ustedes se imaginan generar una junta en este elemento, pues sería catastrófico, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que tendríamos que considerar en este caso. Bueno, tengo una hora solamente, veo que nos quedan unos 6 minutos. Agradezco la oportunidad a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la CEIUNI. Los invito cordialmente a nuestras redes sociales, donde siempre publicamos diversas presentaciones, cursos, seminarios. Nos pueden ubicar en Facebook, LinkedIn, YouTube o en nuestra página web. Y bueno, como siempre decimos, unidos por el crecimiento de nuestro país, que es nuestro eslogan. Quedo atento a las preguntas correspondientes. Muchas gracias, ingeniero Julio. Bueno, ahora vamos a responder las consultas realizadas en nuestra plataforma. 1. En el caso de climas híbridos que tienen gran variabilidad de climas durante el día, ¿de qué manera se podría controlar el concreto para evitar posteriores patologías en el caso de un vaciado masivo? Bueno, dimos el ejemplo de Arequipa. Recomiendo, directo al grano, aditivos en base a policarboxilato. Porque estos aditivos en el concreto permiten una eficiencia en la hidratación del cemento. Ganamos resistencia. Permiten inclusive una reducción mayor de agua. Aumentamos resistencia. Y si aumentamos resistencia, optimizamos. ¿No? En simultáneo a la colocación y el vacío del concreto. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en caso de que ya se haya vaciado el concreto, pero las propiedades de los ensayos que resultan en concreto endurecido no son los favorables? Bueno, para eso tenemos que prevenir. Podría dar muchas recomendaciones, pero voy a dar una que creo yo es la principal. Cuando iniciamos un proyecto, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. ¿Tenemos estadística de resistencia a la compresión para esos diseños o no la tenemos? Si la tenemos bien, porque la guía ACI nos brinda una serie de recomendaciones de valores de expectativa de falla, coeficiente de variación, deviación estándar, etc. Entonces, tranquilos. Tenemos estadística, se convierte en un problema casi matemático. El problema es cuando no tenemos información, cuando nos vamos pues a una zona donde no hay mayor data ni mayor registro. Pues recuerden que la norma peruana nos brinda unos factores de seguridad que debería de tener en cuenta cuando hacemos estos vaciados donde no tenemos mayor información. Obviamente ese factor de seguridad es mayor al de un concreto convencional normal. No respetamos esos factores de seguridad, van a presentarse situaciones como la pregunta que me están haciendo. Entonces, mi primera recomendación, trabajo preventivo, señores, asociados a un verdadero análisis de valor de factor de seguridad de los concretos por emplearse. Ok. El aditivo utilizado en Arequipa, el que menciona para contrarrestar el efecto producido por el gradiente térmico, ¿es un superplastificante? Es un reductor de agua de alto rango de tercera generación en base a policarboxilato, así es. Para relleno de cemento, las pruebas de control de calidad, ¿qué normas se aplicarían en este caso? No tengo a la mano el detalle, creo que es no muy complicado de averiguarlo por internet. Pero sí, les podría decir, ya que estamos hablando de rellenos, que muchas veces también los olvidamos, no los tomamos en cuenta. Me han hecho recordar un caso en donde para el relleno, con material de la zona, empleamos pues el material de excavación, les cuento. Y cuando ustedes excavan, pues tienen estratos de diferentes tamaños. Entonces, pues es obvio que si tenemos un lente de arena a una gravilla, el resultado del material empleado para relleno va a ser totalmente distinto. Y muchas veces tenemos que hacer varios diseños. En mi experiencia, encontré un talón de Aquiles en el análisis de los insumos para la fabricación de estos rellenos.
Inclusive tuve un caso, no voy a decir dónde fue, de una obra, de una deuda millonaria por no hacer este análisis. Entonces, tengo la mano y le trae las normas, pero sí les pido, ¿no? Verifica, así como la de los aditivos. No le he mencionado, pero eso me la sé de memoria. ASTM C494. ¿Cuántas veces analizamos ASTM C494? Seamos sinceros. O la norma del premezclado, que hoy no hemos hablado mucho, ¿no? La ASTM C94 es una norma que desde las aulas la tendríamos que tener presentes, y les cuento que ya salió la versión 2020. Bueno, no quiero marearlos con muchas normas, porque tampoco no es que yo me las sepa todas de memoria, pero sí les dejo ahí un par de mi preferencia, como la del premezclado ASTM C94 o la de aditivos ASTM C494. Las deberíamos saber prácticamente de memoria. Okay. Finalmente, ¿es recomendable utilizar concreto autocompactante en climas cálidos con temperaturas ambientes superiores a 35 grados para una estructura de almacenamiento de agua? ¿Qué sucede en climas cálidos o en climas fríos? Vamos a hablar primero a nivel macro. Pues sucede que estamos vaciando concretos en climas especiales, y ahí tenemos un par de guías ASI que los chicos seguramente de la CIUNI pueden comentar, o si está en sus manos compartir. Pero en climas cálidos, por suerte, ya que me están hablando especialmente de este caso, normalmente todos los concretos de autocompactantes también se hacen con polímeros. Y los polímeros son muy estables, tienen buena mantención de cono, ya les dije que no alteran el fraguado del concreto, entonces eso me permite trabajar concretos con algo más de temperatura, como los 35 grados que me presentan. Pero claro, debería de elegir el polímero que me genere buena dispersión de granos de cemento y buena mantención asociada. Normalmente, cuando diseñamos aditivos para concreto, tenemos diferentes polímeros de diferentes calidades en cuanto a su performance en reducción de agua, en cuanto a su performance en estabilidad, en cuanto a su performance en la mantención. No vamos a hablar de formulaciones de aditivos, pero sí recomendaría para este caso especial un polímero que tenga buen nivel de reducción de agua, o sea, buen dispersante, como quieran decirlo, y también una adecuada mantención. Okay. ¿Qué aditivo es recomendable cuando el concreto carece de plasticidad y cohesión?